Señor y Padre Celestial, quiero darte las gracias en esta mañana porque hasta aquí nos has cuidado, hasta aquí has estado con nosotros. Gracias, Señor, porque podemos hablar contigo, dirigirnos a ti de una manera directa, Señor, sin intermediarios, Señor, porque sabemos que nos escuchas, que estás atento a nuestras peticiones, a nuestros anhelos, a nuestras preocupaciones. Gracias por ese consuelo que nos das. Te quiero poner delante de ti el culto que se va a celebrar, Señor, que sea de tu agrado, que sea digno de ti, que tú te goces, Señor, en las cosas que vamos a hacer para ti, porque ese es nuestro objetivo, Señor. Regocijarnos en tus cosas y sobre todo darte la gloria y la honra que te mereces. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos que han participado. Gracias, Señor, por los hermanos que lo están escuchando también. Señor, y te quiero pedir por cada uno de ellos que tú estés con ellos, que los cuides, Señor, y sabemos, Señor, que hay problemas, sabemos que hay hermanos que no lo están pasando bien. Señor, me quiero acordar de una manera especial de Mavi, Señor, ahí en el hospital. Que ellos puedan notarte, que ellos puedan saber que no los abandonas, que eres fiel y que estás con ellos en todo momento, que ellos puedan sentir ese consuelo, Señor, de tu parte, que es el único consuelo que cuenta al final. Señor, te pido que tu palabra sea bendecida allá donde vaya a ser dada, Señor, y que prepares los corazones de las personas que van a escucharla, Señor, y que mucha gente pueda reconocerte como Salvador y como Creador y Señor de este mundo, Señor. Gracias por todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Levantamos nuestras manos.
Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por su puerta con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre. Es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Muy bien, pues vamos a tener una lectura que nos introducirá en el partimiento del pan y del vino. Una lectura que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Leeremos los 18 primeros versículos. Dice así la palabra del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas que por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece,
y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y su gracia sobre nosotros. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Señor, nos ponemos delante del pan y delante del vino, como todos los domingos que podemos estar aquí en tu casa. Podemos recordar que tú enviaste a tu Hijo unigénito, a tu único Hijo, a este mundo. Él que estaba creando todas las cosas, Él que estuvo desde el principio, Él que es Dios, se humanó, tomó forma de persona como nosotros y vino a este mundo. Vino a este mundo, pero no como rey, sino vino a este mundo como siervo, a sufrir y a pagar el precio que había que pagar por nuestros pecados. Y eso es lo que en esta mañana queremos recordar. Cómo realmente Jesucristo, tu Hijo, se humanó para pagar por todos nuestros pecados y murió en una cruz y vertió su sangre y dio su vida para que nosotros tengamos hoy reconciliación contigo. Acabamos de leer que a Dios, a ti, al Padre, nadie le ha visto, pero a través de tu Hijo Jesucristo te vemos y tenemos acceso a ti y podemos en esta mañana orar y llamarte Padre y pedirte confiadamente todo lo que necesitamos y darte las gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Bendice el pan y el vino que vamos a tomar. Pon en nuestro corazón y en nuestra mente el entendimiento de lo que costó realmente esa reconciliación que tenemos ahora contigo. La vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y que, Señor, como muchas veces dice nuestro pastor Alfonso, que no seamos solo oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra y podamos predicar con nuestra lengua y con nuestro ejemplo a los que nos rodean, para que, Señor, como se nos ha dicho aquí, nosotros no tenemos la luz, pero nosotros sabemos dónde está la luz, que llevemos a todos a la luz de tu Hijo Jesucristo, y Él es la única esperanza en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y ahora también nos disponemos a tomar el vino que es el símbolo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que tuvo que ser derramada para remisión de nuestros pecados, para pagar por nuestros pecados, para que realmente nosotros ahora seamos limpios, pero no limpios por lo que hacemos, no limpios por nada que salga de nosotros, sino que nos hemos apropiado de esa muerte de tu Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, que pagó por todas nuestras faltas, por nuestras rebeliones. Por eso, Señor, es necesario recordar que es a través de Él que tenemos reconciliación contigo. Porque todas las veces que estamos aquí, delante de ti, y todas las veces que ponemos a nuestro Señor Jesucristo como intermediario, porque es el único camino que te lleva a ti, estamos también recordando su vida y su muerte. Gracias, Señor, porque aunque fue doloroso, porque aunque a veces cuando leemos el texto en el cual aparece el sufrimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo nos entristecemos, Señor, es una gran alegría que tú, Señor, te hayas acordado de nosotros y que tu Hijo Jesucristo haya muerto para reconciliación de nuestros pecados. Gracias, Señor, por ello. Ayúdanos a tomar el pan y el vino dignamente, sabiendo lo que estamos haciendo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Señor, ayúdanos a recordar también, como dice el texto que estamos leyendo, que todas las veces que tomamos el pan y todas las veces que bebemos el vino, estamos anunciando la muerte de tu Hijo Jesucristo hasta que Él venga. Hasta que Él venga, Señor. Hasta que tú quieras, Señor, que llegue ese momento en el cual Jesucristo vuelva, pero no como siervo, sino como Rey, para llevarnos juntamente con Él a la eternidad. Y eso puede llegar, Señor, en cualquier momento. El día y la hora solo lo sabes tú. De la misma manera que el día y la hora en la que partamos contigo, también solo lo sabes tú. Lo único que podemos decir nosotros ahora es que ahora, en este momento, hay tiempo para salvación. Todavía hay tiempo para poder ponernos delante de ti y decir: Señor, quiero que seas mi salvación. Quiero que seas mi dueño, el dueño de mi vida. Y quiero, Señor, tomar de ese sacrificio que tú hiciste para que sea también el sacrificio mío. Bendice a las personas que todavía no lo han hecho, que puedan llegar a entender que es la mayor de las esperanzas el tenerte a ti para toda la eternidad, poder gozar contigo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.
Sabéis también que por motivos del COVID tampoco podemos pasar nuestra ofrenda, pero aún así, después del culto, cada uno de vosotros que se sienta con la libertad de venir y depositarla. Aún así sí que pediremos a nuestra hermana Marta que pida por la ofrenda. Gràcies, Senyor, per aquest dia que ens has donat avui. Gràcies perquè, com ha dit el Joan Marc, ho has fet perquè ens puguem salvar, Senyor, perquè creiem en tu, ens salvarem. Gràcies perquè tot ens ho has donat tu, tot el que tenim, Senyor. No hi ha res que hagi sigut per les nostres pròpies forces, sinó perquè tu ens ho facilites tot, Senyor. Gràcies per tot allò que tenim. Et volem donar les gràcies per tot allò que tenim, Senyor, i demanar-te que beneeixis aquesta ofrena que podem agafar i recollir avui. Que aquesta ofrena es destini a la teva obra, Senyor, com la reforma que hem pogut fer a l'Església, Senyor. Perquè tot això ha sigut per la teva voluntat i perquè tu ens has ajudat en tot. Gràcies per tot el que tenim cada dia i gràcies per tots nosaltres, per cada un. I en especial avui per totes aquelles dones, aquelles mares, Senyor, que tu les guardis també en el dia d'avui, Senyor. En recorda de tots els nostres malalts, ens en recordem de tots i parlem d'ells. Guarda'ls i cuida'ls en tot el dia i en tots nosaltres i en tot el que fem. Gràcies per tot, en el nom de Jesucrist. Amén. Vamos en esta mañana a meditar en un texto que por su claridad y por su... es como un cuento, lo explica, ¿no? Lo explica, nos servirá ya de introducción. Lo encontramos en el libro de Josué, capítulo 14. Vamos a leer todo el capítulo, aunque nosotros vamos a meditar de los versículos 6 al 15. Es Josué capítulo 14, leeremos. Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio su heredad, como el Señor había mandado a Moisés que se dieran a las 9 tribus y la media tribu. Porque las 2 tribus y la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán, mas a los levitas no les dio heredad entre ellos. Porque los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen. Porque los hijos de José de ellas fueron 2 tribus, para sus ganados y rebaños, Manasés y Efraín. De la manera que el Señor lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel, los hijos de José de ellas, para sus ganados y rebaños. De la manera que el Señor lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel, los hijos de arriba, para sus ganados y los hijos de Judá vinieron a Josué el Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneceo, le dijo, y los hijos de Judá vinieron a Josué el Gilgal, varón de Dios, y Caleb, hijo de Jefone, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo al Señor mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie, Caleb, la tierra que oyó tu pie, será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo al Señor mi Dios. Ahora bien, el Señor me ha hecho vivir, como Él dijo, estos 45 años desde el tiempo en que el Señor habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, yo soy de edad de 85 años. Todavía estoy fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló el Señor aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaceos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá el Señor estará conmigo, y los echaré como el Señor ha dicho.
Josué entonces le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón, y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneceo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente al Señor, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaceos y la tierra descansó de la guerra. Vemos a dos compañeros del alma, dos compañeros de aflicción. Ellos habían estado como unos 38 años esclavos en Egipto. Ellos, como todo el resto del pueblo, había esperado la liberación por parte de Dios en Egipto. Ellos habían visto absolutamente lo mismo que todo el pueblo. Pero Caleb, ya habían entrado en la tierra prometida, ya habían derrotado a Jericó, ya habían asaltado un montón de ciudades fortificadas. También encontramos en Números que esos que estaban habitando en la montaña que él ahora reclamaba ya habían sido vencidos por Josué y por el pueblo de Israel. Eran los hijos de Anac, gigantes, eran gigantes. Ya habían sido vencidos, no lo explica. Pero claro, como toda guerra de ocupación, eso le pasó a el griego, que fue hasta Asia, Alejandro Magno. Eso le pasó a Alejandro. Claro, conquistas, ganas. Una cosa es ganar batallas, una cosa es ocupar terreno y otra cosa es efectivamente asentarte y expulsar al enemigo. Y eso es lo que ocurría, se le iba ganando, pero el caso es que los hijos de Anac otra vez están en el monte de Hebrón, ya han sido vencidos. Y lo que ve Caleb es que efectivamente, tal como el Señor había dicho, toda la tierra a las distintas tribus se repartirá por sorteo. Y ya va llegando, ya han sido asignadas otros territorios a otras tribus por sorteo. Y el Señor se dirige a Josué y dice, Josué, ¿te acuerdas? Cuando llegamos a Cades Barnea, a mí y a ti, el Señor le dijo a Moisés que nosotros habíamos actuado de otra manera. Que nosotros habíamos, y esto lo estuvimos meditando con nuestro pastor en el estudio del jueves pasado. Mirad lo que dijo el Señor. Pero a mi siervo Caleb, esto se lo está diciendo el Señor a Moisés, en Cades Barnea, cuando él tenía 40 años. Por cuanto hubo en él, en Caleb, otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Esa tierra donde al final estuvo él pisando, y donde hizo el trabajo de espía, esa tierra se la entregaré a él. Por lo tanto, no lo sortees. Dame ese monte, dame esa tierra. Y esa tierra era Hebrón, ya lo hemos visto aquí, pero es que también lo podemos ver en Jueces 1:20, y dieron Hebrón a Caleb porque, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. En Jueces también se nos dice que esa tierra era a la que se refería Moisés en Cades Barnea sin nombrarla, a Hebrón. Al final haremos una mención a esto. Y en esta mañana vamos a centrarnos en la figura, en la persona, no en la persona, sino en las cualidades que este otro espíritu que estuvo en Caleb hizo que fueran manifiestas hacia afuera. Hay varios detalles, hay varias lecciones que serán de importancia para nosotros. Hubo un corazón distinto en Caleb, un corazón íntegro para con Dios. ¿Qué es un corazón íntegro? Mirad, todos habían visto lo mismo. Ellos estuvieron 38 años en Egipto. Vieron de qué manera el poder de Faraón era total y absolutamente inaplastable, insuperable. No había nada que se moviera al margen de la voluntad del Faraón.
¿Cómo era posible que la promesa que tenían de que efectivamente el Señor los sacaría de allí, cómo se iba a realizar? Todos vieron la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, 10 plagas. Vieron cómo sucumbió la voluntad de todos los egipcios con el rey a la cabeza. Vieron cómo además no solamente los dejaban marchar con todas las cosas que habían pedido, sino que además de manera voluntaria le entregaron sus riquezas. Cuando llegaron al Mar Rojo, vieron cómo el Señor, sin que ellos nada hicieran, destruyó a todo el ejército de Faraón, con Faraón a la cabeza, hundidos en el mar. Vieron en el monte, todo eso lo hemos estado meditando, se ha estado meditando nuestro pastor en los estudios bíblicos del libro de Números. Vieron cómo el Señor se manifestó delante de ellos, como lo que es, como lo que también nuestro pastor nos ha explicado, como el yo soy poderoso, inabarcable, magnífico, magnificente. De tal manera que tuvo que decirles, no paséis de ahí, porque si pasáis de ahí moriréis, porque yo soy santo. Y con ellos hizo un pacto que era la ley de Moisés: si vivís según estas leyes, viviréis. Vieron cómo después de tanta y tanta y tanta queja, el Señor los hundió en agua para que bebieran en medio del desierto. Vieron cómo el Señor les dio una cosa, un alimento desconocido, maná, para que cada día comieran y pudieran vivir la provisión de Dios diaria, la fidelidad de Él para con su pueblo. Cuando se quejaron y dijeron, sí, pero el maná es muy aburrido y de carne, les salió por los ojos la carne, en medio del desierto. ¿Qué tenían que ver más? Llegan, todo esto lo hemos podido oír en los estudios del jueves, llegan ya a Cades Barnea, es decir, el último pueblo que hay antes de entrar a lo que ya es la tierra prometida, y deciden enviar espías. No nos vamos a entretener aquí porque no es de lo que vamos a hablar. Y vuelven. Y sí, todos vieron, todos los que fueron, vieron también. Vieron todo lo que ya hemos dicho, y vieron que efectivamente la tierra era tal y como Dios se la había dicho. Fluía leche y miel. Una maravilla. Pero claro, aquella gente llevaba años y años y años, todos los pueblos estaban fortificados, estaban bien pertrechados, tenían reyes, tenían organización, tenían ejércitos, y además había concretamente una raza en una zona que eran literalmente gigantes, pero no gigantes, no muy grandes, no, gigantes. Mirar las medidas de Goliat. De veras, Goliat. Eran gigantes. Lo vieron todo eso lo vieron. Y volvieron. Y no coinciden. Y no coinciden en la versión. Hay 10 que dicen, vamos, impensable. No sé cómo no se nos ha ocurrido, para habernos matado. Y 2, uno de ellos, Caleb, dije, yo di las noticias, yo traje las noticias según lo sentí en mi corazón. Él tuvo un corazón íntegro para ver 2 realidades. Siempre van a haber en nuestra vida 2 realidades. La realidad que vemos, la realidad de nuestro número de documento nacional de identidad, la realidad de nuestro número del INEM, si es que tenemos el paro, la realidad de nuestra vida terrenal, con sus angustias, con sus dificultades, con sus problemas. Pero el Señor ha abierto nuestros ojos para ver la realidad de arriba. Como decía nuestro pastor el jueves pasado, en los 10 que dijeron que no, pudo su corazón de esclavo. Eligieron con su mente y su corazón ser esclavos. Solo 2 fueron íntegros en el corazón, en ver. No estamos hablando de la situación de Giezi con respecto a Eliseo,
que estaban en Dotán, venía el rey y dice, Señor, ábrele los ojos. No estamos hablando de eso. Todos veían las dos situaciones. Hay una cosa que es la clave. Si somos hijos de Dios, vemos las cosas de arriba y las de abajo. Si no, no somos hijos de Dios. Las vemos. Incluso diría, las comprendemos. Nos entran en la cabeza, el Señor está ahí, sí, está ahí. ¿Hay alguien más? Lo que es necesario es una decisión. Y dice, ay, que esto a lo mejor es un poco arminiano. Estamos poniendo la decisión del hombre. Bueno, pues es lo que le valoró el Señor. Le dijo el Señor a Moisés, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró. Y además, siempre que se nos dice, vamos a hacer, digamos, un mensaje textual, un mensaje que efectivamente haga hablar a la palabra de Dios. Dice una cosa muy importante si se repiten frases. Son 10 versículos los que estamos meditando y mirad. Versículo 7. Habla Caleb. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Versículo 8, era el versículo 8. Pero yo cumplí, siguiendo al Señor mi Dios. Mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo al Señor mi Dios. Versículo 9. Ahora ya no es Caleb el que habla. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua. Y Moisés dice de Caleb, por cuanto cumpliste siguiendo al Señor mi Dios. Y ahora es Josué el que habla. Es el narrador, es el que ha escrito el libro. Y en el versículo 14 dice, por cuanto Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneceo hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente al Señor su Dios. Hoy estamos en el siglo XXI. Y delante de nosotros, como todos y cada uno de los tiempos y de las generaciones que han creído en Dios, tienen delante de sus ojos dos realidades, la realidad de la tierra y la realidad de arriba. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Dice el apóstol Pablo en Colosenses 3, 1, 2, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero aquí estamos. Y hemos de mirar las dos realidades, porque si no, no hay ejercicio ni de fe, ni de confianza, ni de nada. Hemos de ver las dos realidades. Las dos son verdad. Como vemos la obra de Dios en medio de una sociedad que claramente está paganizada. Solamente tienes que encender la televisión, oír la radio, verlos. Bueno, menos mal que yo ni redes sociales, ni TikTok, ni tac-tac. Pero, ¿qué destila absolutamente todo con respecto a la elección del sexo, con respecto a la libertad personal, con respecto al amor, con respecto a cualquier cosa? Podemos decir, en el mundo todas las épocas han tenido, sí, claro, pero en el mundo griego, en el mundo romano era una sociedad pagana, pero no había pasado todavía con el cristianismo. Ahora estamos en una sociedad que es pagana, como las croquetas, ¿no? Pasadas por huevo antes de freírla. Ya han oído el Evangelio, ya saben lo que dice el cristianismo y han decidido que es un cuento macabro, que es una tontería más equiparable, pero más tontería, porque es que incluso si tú vas a ver los conciertos, los concursos, ¿no os habéis fijado cuántas preguntas hay sobre la mitología griega? ¿No? Oye, la gente contesta. Casi ninguna pregunta está basada en la Biblia, y cuando hacen una breve pregunta, yo qué sé. El padre de David, yo qué sé.
Vamos, si fuera Israel, un crack. Pasa palabra. Es una sociedad pagana, pero pasada por el cristianismo. Eso es lo que se ve, ¿no? Los ojos de la tierra ven eso. Como vemos a nuestra familia delante de la imparable influencia desde el móvil, de las ASBPs, desde los juegos, desde la televisión, desde los principios, bueno, es que ves los lunes es increíble la TV3. Cuando no te dan las del hockey, no, solamente he visto los anuncios y ya se me caen los pelos del sombrajo, no he visto nunca la serie. Te dan el tema del moving, ahora también están dando una serie que son... hombre, son cosas que pasan, cosas que están en la sociedad y dices, Dios mío, ¿qué podemos hacer nosotros con esto? ¿No? ¿Cómo podremos evitar esa influencia que es imparable, que es que penetra por todos los lados? ¿Cómo vemos en general la evangelización? ¿Vale? Esa es la parte de abajo. ¿Estamos mirando la parte de arriba? Estamos convencidos que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra y destroza absolutamente cualquier excusa o tontería que puedas tener en la cabeza. Lo que hace falta, y es lo que el Señor le dice a Caleb, has tomado un compromiso. Y porque has sido fiel al compromiso que tomaste con respecto a tu integridad de corazón, yo te daré la tierra en propiedad. La tierra que pisó tu pie, si no la hubiera pisado, no. Pero la tierra que pisó tu pie, te la daré. Algo vio Josué en el pueblo. Que cuando ya está, unos capítulos al final de Josué, está viendo cómo el pueblo se mueve, cómo el pueblo, dice, incide en la misma idea. Mirad, haced lo que queráis. Si os parece mal servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos que están en esta tierra, pero lo que os digo yo es una cosa, lo que yo he decidido. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y en realidad, servir y tomar esta decisión va a traernos graves problemas. Cuando Josué y Caleb vinieron con las noticias y la visión de que efectivamente, sí, era verdad lo que decían los otros. No es el mensaje de hoy, porque había una cierta exageración. Y a ellos les parecíamos como langosta. Y digo, bueno, ¿tú qué sabes? Porque ya a la hora de poner leña, cuando uno se ha entregado a la mente esclava, las excusas salen como el agua. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. No os niego que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué os amedrentáis? Tomad la decisión, ¿me seguís o no me seguís? Porque en esa decisión está vuestro triunfo, está descubrirme a mí. Bueno, vamos a ver el segundo aspecto de Caleb, ¿no? Un versículo raro. Dame pues ahora este monte del cual habló el Señor aquel día, porque tú oíste que aquel día los anaceos están allí, los gigantes están allí. Dame ese monte. Y hay ciudades grandes y fortificadas, dame ese monte. Ciudades grandes y fortificadas, dámelo. Quizá el Señor estará conmigo y los echaré como el Señor ha dicho. A ver, ¿cómo pone? ¿Qué? ¿Pone quizá? Miramos, ¿sí? Es quizá. Quizá. ¿Qué le pasa? ¿No hemos hablado que Caleb es un hombre de fe? ¿Cómo que quizá? Bueno, ve a saber.
Y es que Caleb, además de tener un corazón íntegro, tiene un corazón humilde. Ya lo comentamos con el tema de Josafat. Lo fácil que es ocupar el lugar que no nos corresponde. Yo he tomado la decisión de seguir al Señor. He tomado la decisión de ser fiel al Señor. He tomado la decisión... Estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿eh? Al final haremos una pincelada de ese espíritu. Por lo tanto, el Señor me ha de dar esa tierra. Y muchas veces tomamos esa posición como si el contrapunto de nuestra integridad, decisión, arrojo, fe, confianza, pusiera al Señor en nuestra lista de deudores. El Señor me debe la tierra esta, ¿eh? ¿Qué te debe el Señor? Pero hemos oído dos mensajes que es que se está queriendo explicar una cosa que... Primero, que está fuera de la comprensión nuestra. Y segundo, que se están utilizando unos instrumentos que son total y absolutamente imposibles, o sea, palabras para describir lo que es Dios, lo que es yo soy el que soy, para saber lo que es. Y cuando empiezas y lo ves, te concentras, porque somos muy dispersos, ¿eh? Pero si te concentras, llega un momento que te falta el aire, Dios mío. Si fuéramos conscientes todos los minutos de eso, tendríamos problemas incluso para orar, porque es que tal magnificencia. Es que nosotros somos capaces de entender muchas ideas, pero entenderlas en fila. Primero una, luego otra, pero a la vez. Cuando te abruma la magnificencia, el poder, la inmensidad de Dios, cuesta traerse la justificación que en Cristo nos ha hecho posible tener comunión con Él. Cuando ves al Señor sin tener ninguna más, nos pasa como pueblo de Israel. Huye porque te destruye, huye porque mueres. ¿Y a ese le decimos que nos debe algo? Ya Caleb lo dijo 40 años antes, dice Números 14:8, dijo, oye, los comeremos como pan, desde la fe dijo, los comeremos como pan porque su amparo se ha huido de ellos, estamos con el Dios de Israel. Pero también dice en el Números 14:8, si el Señor se agradare de nosotros, si el Señor se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Cuando delante de una aflicción de nuestra boca dice, Señor, ¿por qué permites que me pase eso? Es que estamos situados en un punto que no nos corresponde. Y el Señor solamente lo que hará es humillarnos, pero no en el sentido peyorativo, sino en el sentido de colocarnos en el lugar que nos corresponde. ¿Somos alguien para exigir a Dios nada? Si conocemos realmente a Dios, sabemos que toda la seguridad nuestra no es en lo que nosotros hayamos podido hacer, sino en lo que Él es, otra vez, en lo que Él es. Él es bueno, es amoroso, solamente tiene buenos propósitos para nosotros. Es por eso, pero no porque nosotros hayamos hecho nada. Quizá el Señor me lo dé a mí, y a lo mejor subo y me matan. Y a lo mejor subo y se había referido a que mis hijos lo tendrían. Él manda. Él está ahí, Él decide. Yo no interfiero en nada. Cuando ya realmente he decidido servirle y postrarme delante de Él, he de decir, como decía el Señor Jesús, siervo inútil soy, que lo que me corresponde he hecho. A partir de aquí toda la exaltación es por parte de Él. Pero por gracia, porque Él es como es, porque Él es quien es, no por lo que yo haya hecho. Hay una cosa que siempre... Yo vengo bastante llorado ya con este mensaje, ¿no? Pero a mí siempre me ha encogido el corazón de una forma. El nazismo.
un montón de familias judías. Oye, yo es la única película que tardaron como 8 minutos en levantarse la gente, la lista de Schindler. Cuando están entregando, y la gente, y luego salen, ha estado bien. Si te lo pones a pensar, ¿erróneo o no erróneo? ¿Habían reconocido a Cristo o no habían reconocido a Cristo? El caso es que te han quitado todo. Te han engañado y te han dicho, coja todo lo que pueda coger, que se va usted a un lugar deportado. Llevan una maletica. Llegan a un espacio en el que empiezan, María, los niños, y estás en el andén solo. No hay nada. ¿Dónde estarán? Pues sí, pero si es un tren de animales. Shema Israel. Oye Israel, el Señor es tu Dios. El Señor es uno. Bendito el nombre glorioso del reino para siempre. ¿Qué pasa, Señor? ¿No eres el Señor de los... No, Señor, tú lo sabes. ¿Dónde voy? El siguiente versículo es el de Deuteronomio. Pondrás el mensaje en las puertas, se lo dirás a tus hijos. ¿Dónde están mis hijos? Recita. Recita lo que eres en Dios. Hay una palabra que no es ningún versículo, pero siempre lo decía mi padre. Nene, estamos en las manos del Señor. Manos del Señor, no hay ningún versículo. Es el mismo espíritu. Ahora repasando cosas, repasando materiales para la página web, he encontrado, una cosa que he explicado 1000 veces. 1000 veces. Era ya el 38. Los bombardeos en Barcelona, especialmente en la Barceloneta, ¿vale? En las drasanas, eran constantes. Ya ¿para qué vamos a ir? Es que estaríamos todo el día en el refugio. Llegaban los sonidos y cada vez la alarma era con menos tiempo, ya se quedaban en casa, al lado de las paredes maestras. Eso lo he explicado muchas veces. Él tendría 11 años, 12 años, y ya su madre recogía a todos los hermanos. Toda la vida esa palabra le siguió. Y la madre, recogiéndolos a todos, decía, Señor, ni sálvanos, ni ten misericordia, estamos en tus manos. Eres el Señor del universo. Un corazón humilde que realmente se somete a su Señor. Eso es lo que tenía. Eso es lo que tenía Caleb. Ya, claro. Y lo más importante, porque sin eso es imposible agradar a Dios. Bueno, la decisión le gustó, sí, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Caleb demostró una fe inquebrantable hacia lo que el Señor había dicho. Y sabía que justo cuando ya... Mira, Caleb, te ha tocado. No iba a ir todo Israel. Hasta ese momento había estado todo Israel. Fijaos en una situación. Caleb está diciendo, dame ese monte. Dice, como si ya estuviera conquistado, ya estuviera todo el pecado vendido. Dice, dame el monte. Dice, no, dame el monte. Que ahora los gigantes han vuelto allí. Ya hay ciudades fortificadas. Y hay no sé, dame el monte que me toca. Y yo con solamente Judá voy allí. Y quizás si el Señor me lo da, lo tendré. Ya lo había dicho en su momento, en Cades Barnea, no temáis, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Señor,
no los temáis. Eso lo dijo en su momento intentando convencer al pueblo de que debían entrar desde Cades Barnea. Ahora está diciendo, dame ese monte porque efectivamente es el que el Señor me ha prometido. No podemos, no tuvo miedo, no estamos autorizados para decirlo eso, no tuvo miedo. El miedo dice, no puedo hacerlo, pero la fe dice, Dios puede hacerlo y lo hará. Pero efectivamente, nunca el miedo ha conquistado nada. No sería una frase acertada. Está la lista de los hombres de la fe de Hebreos 11. Y sabemos por sus historias que todos esos hicieron esas cosas con miedo. Pero ese miedo estaba cogido de la mano de la fe y arrastrado por la fe. El Señor es verdad que nos dice, no temáis, pero jamás en la vida podremos hacer ni conquistar aquellas cosas a las que la fe nos impulsa sin miedo. El tema es que hemos de dejar que efectivamente la fe coja de la mano a nuestro miedo y lo arrastre hacia donde el Señor nos está llevando. Y además la fe, es que a veces con respecto a la fe tenemos... Ojalá el Señor nos diera la fe de Caleb. Como si la fe de Caleb fuera algo ajeno. Como si la fe de Caleb fuera algo que él se ha ganado a pulso por su carácter, por su temperamento. Como si tener una fe fortalecida en el Señor fuera algo de pastores, expertos, atletas. Hay cosas que el pueblo llano no. El Señor pide ese estándar a todos, propicia que ese estándar sea posible en todos. No es algo que tengamos que buscar fuera, no es algo que tengamos que pedir constantemente que se fortalezca, es algo que está ya aquí. La fe es como un músculo. A veces cuando ves esto, Mister Universo, Mister no sé cuántos, y dices, ostras, no sabía yo. Porque todos los músculos que ves ahí, tú los tienes, todos. Bueno, pues está de aquí. Yo no lo sabía. Dice, como me caben a mí, todos los que... La fe es como un músculo. Si no se ejercita, pasa desapercibido. El Señor se lo dice ya una vez también, predicando en las armas de nuestra lid, de nuestra lucha espiritual. Dijimos que la fe estaba como el escudo, ¿no? Y hay que ejercitarlo. Y el Señor les dice a sus discípulos, pero ¿dónde está vuestra fe? No está diciendo, ¿por qué no tenéis fe? ¿Por qué tenéis miedo? No, ¿dónde está vuestra fe? Porque es que la fe es el antídoto del miedo. ¿Dónde está vuestra fe? La fe está ahí, pero si no la usáis. O la fe mueve nuestros actos, mueve nuestra voluntad. O como Santiago dice, oye, si tú me dices que tienes fe, yo, que no estoy en tu cabeza, yo lo veré, desde fuera lo veré por lo que haces, ¿no? Pues sí que tiene fe, sí. Se ha tirado allí al colchón y no ha pensado que los bomberos se llevarían el colchón. Sí. Yo que soy promistas. La fe o se ejerce o es como si no existiera. Y la fe tiene como una especie de... las vigas aluminosas, tiene una aluminosis terrible, que puede dejarla hasta su última. Nunca la puede destruir si somos hijos de Dios, porque efectivamente la fe no es nuestra, ni viene de nuestro carácter, ni viene ni de nuestra conquista. El autor y consumador de la fe es Cristo Jesús. Y estamos seguros, si somos hijos de Dios, que la fe está dentro, porque si no, no seríamos salvos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿cómo la tenemos esa fe en nuestro interior? ¿La tenemos carcomida por nuestra incredulidad? Hombre,
El padre del chico endemoniado realmente tenía fe, hombre, si movió cielo y tierra para ir al Señor. Señor, cuida. ¿Tú crees que...? Hombre, no me hagas esa pregunta, lo he traído, no me hagas esa pregunta concretamente. Señor, ayuda a mi incredulidad. La incredulidad es la luminosis de la fe. Hay también otra cosa que es muy erróneo con respecto a la fe. Es pensar que la fe es el fin, es lo que realmente es nuestra fuerza. Si yo lanzo con fe mi mano, estoy salvado. No, la fe, la salvación que viene por la fe no depende de mi mano, de lo fuerte que sea mi presa, sino que la otra mano que me coge es la de Dios. Habéis visto muchas veces los chiquillos que van con nosotros y tal y cual, ¡pum! Me hacen ¡uey! Y levantas al chiquillo y todo, cuidado que te caes. Menos mal que estaba cogido de mi mano el nene. No. Menos mal que lo estabas cogiendo tú, que es el que lo ha levantado, que es el que lo ha... ¡Ey! Que te caes. La fe es el medio por el cual el poder de Dios entra en nuestra vida y nos empodera realmente para hacer todo aquello que por nosotros, por nuestro miedo, por nuestra incredulidad, no podríamos. Por eso el Señor dice, ¿dónde está vuestra fe? Pero no, es un medio para llegar a mí. Lo importante en la fe es el objeto, porque hay mucha gente que tiene fe en esta tierra. Fe, no lo podríais ni imaginar. Una tienda de hierbas, hay una piedra de aquellas que tiene una luz dentro. Que la piedra es de... ahora no me acuerdo. Fe en unas cosas. Lo importante de la fe es el objeto de la fe. Nuestra fe está fundamentada en Dios, en el Creador del cielo y de la tierra, en ese que nos dice, yo soy. Vamos a ver un último detalle del texto. Versículo 11. Un poco chulo sí que era este hombre, ¿eh? Dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y entrar. Dame pues este monte. ¿Sí? Es autosuficiencia. Es un poquito sobradito, sí que... tiene 85 años. Es una constatación. Es una constatación de que la mano del Señor nos está llevando en una dirección determinada. Caleb estaba convencido que el Dios tenía para él un propósito. Que la tierra de Hebrón fuera para él. Y para ese propósito el Señor lo iba a capacitar. Y Caleb tenía la necesidad de tener el mismo vigor porque era como el general de Judá. Y para él no es una constatación de mi propia, sino la constatación de que el Señor me está capacitando para efectivamente llevar adelante el propósito que Él tiene para mi vida. Pero eso lo vemos varias veces en la Biblia, ¿eh? Moisés, no entrarás en la tierra prometida. No entrarás en la tierra prometida. Pero la verás. El Señor le promete que la verá. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, Deuteronomio 34, del 1 al 7, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó. Y le mostró el Señor toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, toda la tierra de Efraín y la de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negueb y la llanura de la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo el Señor, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme había dicho el Señor. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bat Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron,
ni perdió su vigor. El Señor había prometido que tú verás, con estos ojos verás la tierra, no la pisarás. Y el propósito de Dios se cumplió y capacitó a Moisés para que efectivamente la promesa pudiera ser viable. Y desde un monte, desde luego, prepararía que no hubiera humedad como aquí, ni habría, con sus ojos pudo ver. El Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. El Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Muchas veces es incomprensible. Muchas veces nos cuesta saberlo. Nos cuesta identificarlo. Y está hablando aquí alguien de 85 años. Posiblemente el Señor ha dejado que llegues a la madurez, a las puertas de la vejez, con un dolor constante. Siempre, todo el día. No te deja. El que te ha dejado es tu compañero. El Señor se lo ha llevado. Pero ahí te has quedado tú con el dolor. ¿Qué propósito tiene eso? El Señor, un cansancio horrible. Mareos, no puedo hacer nada. Vas al médico y dices, pues eso debe ser fibro, es inespecífico. Y ahora este medicamento, y ahora este otro medicamento, y ahora otro. ¿Qué propósito tiene esto? Todo en nuestra vida tiene un propósito. Y el Señor no va a dejarnos de equipar para que cumplamos su propósito en nosotros. Le dio los ojos a Moisés para cumplir su propósito. Le dio el vigor a Caleb para cumplir su propósito. Hay que conquistar el propósito, el porqué. Ahora, esta semana hemos estado estudiando en los estudios que nos envía nuestro pastor, ¿no? Los problemas de la oración. La semana pasada estuvimos viendo la oración. Anteriormente estuvimos viendo lo importante de la palabra de Dios y que ella penetre efectivamente, que utilicemos los medios que sean necesarios para que no solamente penetre realmente, y lo que ya es el colmo. Porque desde la lectura de la palabra hemos pasado a la oración y lo que ya es el colmo es que nosotros al final, por el conocimiento de su palabra y por el ejercicio de la oración, finalmente oremos la palabra de Dios. ¿Lo habéis leído? Seamos capaces de orar la palabra de Dios. Salmo 138:8. Señor, cumple en mí tu propósito. De tu misericordia, Señor, sé que es para siempre, pero no me desampares, no desampares la obra de tus manos. Salmo 138:8. Salmo 71:9 y 18. No me deseches, Señor, en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Aunque en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. A pesar de mi vejez, hay en mi vida, en la forma de asumir el propósito de Dios, un mensaje para nuestros hijos, para nuestros nietos, para este mundo. Todo en nuestra vida tiene un propósito. Y hemos de pedir con las palabras de la propia palabra de Dios que el Señor nos lo muestre. Anímate. Anímate en el Señor. Acude a los pastos delicados que el Señor ha preparado para ti y que están en su palabra. 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este hombre exterior se va desgastando. En el interior, no obstante, se renueva cada día. Óralo, anímate en eso. Salmo 1:3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae.
ya tocaría y no cae. Y todo lo que hace prospera. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Saturémonos de la palabra de Dios. Animémonos con ella. No con palabras humanas, no con palabras de esos libros de autoayuda, sino con la propia palabra de Dios. El Señor tiene un propósito para cada cosa de nuestra vida y ningún sufrimiento, ninguna soledad, ningún dolor, el Señor no dejará que seáis tentados, probados, afligidos, más allá de lo que podáis soportar, sino que juntamente con la aflicción, la prueba, el dolor, la tentación, os dará la salida. Anímate en el Señor, anímate por sus palabras que no pasan, que no son mentira, que son las mismas ayer, hoy y por los siglos. Llenémonos de la palabra de Dios. Y como todos los textos del Antiguo Testamento, todo este texto nos está hablando de lo mismo, como todo el Antiguo Testamento. Señor, dame la herencia que tú me has prometido. ¿Cuál es esa herencia? El monte Hebrón. El monte Hebrón, que traducido es Hebrón, es pacto, el monte del pacto. Es el monte en el que los patriarcas, la zona en la que los patriarcas estuvieron, Abraham, Isaac y Jacob, estuvieron casi toda su vida. Era el territorio donde se recibió la promesa. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Es el monte donde el rey David, el arquetipo de Cristo, sería coronado. Hebrón, el mismo Caleb lo entregó como ciudad de refugio. Allí donde realmente podía acudir todo aquel que efectivamente huía porque había matado de manera accidental a alguien. Realmente al final del texto nos está hablando de Cristo Jesús. Sin Él no serviría de nada la fe. No servirían de nada nuestras decisiones. Es por la obra de Cristo Jesús que efectivamente todo esto es posible. Por su muerte en la cruz, porque en su sangre somos nuevas criaturas. Que todo esto es posible. Y además todo esto es posible porque además cuando Él nos dijo, he de marchar, nos dijo, pero vendrá otro que hará otra cosa distinta. Yo he venido a redimiros. Él vendrá a santificaros, a recordaros todas las cosas que yo os he dicho, a traeros a vuestra mente todos estos mensajes, a recordarte realmente cuál es tu propósito aquí. En Caleb hubo otro espíritu. No sabemos, porque la acción del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, desde luego, es obra del Espíritu Santo toda su actitud, pero lo sabemos claramente, bíblicamente en el Nuevo Testamento. En nosotros habita Dios mismo. Su Espíritu es el que descubre en cada momento el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Y lo descubre a través de la palabra de Dios, a través del verbo. Y es por eso que es importante, y es lo que nos está constantemente repitiendo, ¿no? En la meditación diaria que nos envía nuestro pastor, la importancia que la palabra de Dios ha de tener en nuestra vida. Y una vida de oración cada vez más influida. Porque es que si no está influida por la palabra, al final nos pasa lo que la misma palabra de Dios nos dice. Es que al final no sabes ¿cómo? ¿Y quién lo sabe? Es después de descubrir en la meditación, esto me está diciendo, es que la misma palabra de Dios se convierta en la oración, es lo que certifica que efectivamente el Señor, esas oraciones, están llegando al trono de la gracia de Dios. Que el Señor nos ayude para que nuestra vida,
para que nuestro corazón realmente sea íntegro para el Señor, humilde con respecto a nuestro Dios, lleno de fe, y que el Señor nos permita descubrir cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, haciendo resplandecer también cuáles son las bendiciones que el Señor ha propuesto y ha implantado en nuestra vida para que podamos no solamente resistir, sino, como dice el Salmo 1, será como árbol plantado que no deja de dar fruto, aunque ya no toca. Que el Señor nos ayude a ser fructíferos para Él. Amén. Más allá de este firmamento, mucho más alto que los cielos, junto al trono del eterno Dios, tengo alguien que me defiende y que aboga por mis errores, que conoce mi humana condición. Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho siervo tan solo por amor. El Señor es fiel por encima de mis debilidades. ¿Qué habría sido de mí si no hubiera visto sus bondades? Y cada día me muestra su amor. Bajo sus alas yo encuentro el reposo. Mi corazón es propiedad de mi Dios. Es de mi Dios. Es de mi Dios. Es Jesús quien me da la vida, el que ahuyenta la noche fría. Sobre mí brilla mucho más que el sol. Me alimenta con su palabra, sus promesas me dan la calma. Es el dueño de mi corazón. Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho siervo tan solo por amor. El Señor es fiel por encima de mis debilidades. ¿Qué habría sido de mí si no hubiera visto sus bondades? Y cada día me muestra su amor. Bajo sus alas yo encuentro el reposo. Mi corazón es propiedad de mi Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho siervo tan solo por amor. El Señor es fiel, el Señor por encima de mis debilidades. ¿Qué habría sido de mí si no hubiera visto sus bondades? Y cada día me muestra su amor. Bajo sus alas yo encuentro el reposo. Mi corazón es propiedad de mi Dios.
Y ahora, Señor, queremos darte las gracias por el culto que hemos podido celebrar hoy. Gracias, Señor, porque aparte del culto que estamos teniendo, que hemos tenido en formato online, tenemos también, estamos disfrutando del culto en la iglesia, Señor, y te queremos dar las gracias, Señor, porque tú has puesto tu mano, Señor, para que pueda ser así. Te queremos pedir, Señor, que tú bendigas todo lo que se ha dicho en el día de hoy, tanto en el mensaje de nuestro hermano Rubén, como el mensaje que se ha dado en la iglesia. Que tú, Señor, nos sigas ayudando a proclamar tu palabra, que tú, Señor, nos sigas ayudando a tener nuestras actividades para poder hacer que el pueblo de San Vicente se escuche del mensaje del Evangelio. Y gracias, Señor, por todo lo que se nos ha dicho en el día de hoy. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, porque hemos podido tener esas alabanzas, esas oraciones y esa comunión los unos con los otros. Te queremos pedir que tú sigas bendiciéndonos, que tú sigas haciendo, Señor, que podamos tener los cultos en la iglesia, que podamos de nuevo tener comunión y que, gracias, Señor, a las vacunas podamos retomar esa normalidad que todos deseamos. Gracias, Señor, por todos los que han hecho posible también, tanto un culto como el otro, por todas las personas que han estado trabajando en poder elaborar el culto online y todas las personas que han estado trabajando por poder tener la iglesia lista para poder tener nuestros cultos. Y, Señor, queremos ponerlo todo delante de ti, queremos ponerlo para que tú seas, Señor, el que dirija todas las cosas, para que sobre todo y sobre todas las cosas, Señor, seas tú exaltado y la gloria sea solo a ti, Señor. Bendice, Señor, a nuestros mayores, bendice a nuestros enfermos, a todas las personas que están pasando por momentos de dificultad. Sosténnos, Señor, a todos. Y gracias, Señor, por todas las maravillas que nos has permitido disfrutar en el día de hoy. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, ahora y para siempre. Amén.